En todas las iglesias hay problemas y dificultades, hermanos. No nos debe de extrañar. Pero sobre todo con el problema de las divisiones que habían surgido entre ellos. Pablo les recuerda, estoy haciendo un pequeño recuento hasta aquí, ¿verdad? Les recuerda que Jesucristo era el fundamento, que cada uno de ellos tenía que verse como un colaborador de la obra y que según la obra de cada uno, si tenemos un enfoque correcto, un propósito en servir al Señor, vamos a recibir recompensa, y el que no, pues el día lo dirá y el fuego también lo revelará, si su obra es de Dios. Vamos a ver aquí, en estos versículos, que Pablo utiliza la alegoría de un edificio para referirse a la iglesia de Cristo. Noten que dice, 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En 1 Corintios 6, 19, él habla del templo de Dios, pero en un ámbito personal. Cada uno de nosotros, nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo, pero no es a lo que se está refiriendo aquí. Aquí se está refiriendo ya a la iglesia en conjunto, a todos los creyentes. Dice que somos el templo. Este estudio es muy propicio a la situación que estamos teniendo nosotros actualmente. Estamos orando, como acabó de orar nuestro hermano Ewe, por un templo. Pero cuando nos referimos al templo, estamos pensando en un edificio donde nos podamos reunir, donde podamos desarrollarnos, no tengamos que hacer estos cambios repentinos que a veces tenemos que hacer. Mas sin embargo, yo pensando en todo esto, hermano, no es un asunto que tenemos que orar, pero no desampararnos. ¿Por qué? Porque nos encontramos amparados. Nos encontramos amparados por el mismo Dios. Y en este estudio yo pensaba cómo el pueblo de Israel tuvo que pasar por un desierto, vivir en tiendas, y el primer tabernáculo de Dios entre los hombres fue portátil en tienda en el desierto, donde tenían que llevarlo de aquí para allá. Eso fue lo que motivó a David a desear de que el creador del cielo y la tierra tuviera un lugar donde allí se le adorara, un lugar dedicado a él, y por eso surgió la idea del templo. Pero por años, hermanos, por años, el mismo Dios con su pueblo de Israel estaban así en peregrinaje. Y entonces digo, bueno, Señor, nosotros nos encontramos prácticamente en tienda estamos, procurando ese edificio y ese templo que deseamos. Mas sin embargo, hermano, nuestra necesidad primaria es crecer en unidad como iglesia. Esa es nuestra necesidad primaria. Sea aquí, sea allá, sea donde quiera que Dios nos tenga. Nosotros ya somos la primera iglesia bautista hispana de Cape Coral. Gloria a Dios por eso. Y nosotros tenemos que cuidar esa iglesia, la unidad de esa iglesia, y trabajar para esa iglesia. El templo, en el tiempo de Dios, Él lo proveerá. Me llama la atención que el apóstol cuestiona a los corintios. La primera pregunta que le hace es, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Como diciéndole, ¿ustedes conocen acerca del Espíritu Santo? Bueno, no nos asombre la interrogante, porque en Hechos 19, allí Pablo cuenta cómo se encontró con un grupo de Éfeso, de discípulos, que dice que ni tan siquiera habían oído que había Espíritu Santo.
Entonces no nos asombre de que él cuestione a los corintios acerca del Espíritu de Dios. Ustedes saben que nosotros los bautistas somos cuestionados por el Espíritu Santo. O sea, si tenemos el Espíritu Santo, esa es prácticamente nuestra marca o nuestra tacha, de que piensan de que no tenemos el Espíritu Santo. Pero hermano, eso es un absurdo. Nosotros sí creemos en el Espíritu Santo, sí tenemos el Espíritu Santo, porque es que sin el Espíritu de Dios, ningún hombre puede nacer de nuevo, ningún hombre puede creer, ningún hombre puede perseverar en la fe. Y además tenemos el testimonio de las Escrituras. La tercera persona de la deidad fue enviada a la tierra como nuestro consolador, nuestro paracleto. ¿Para qué? Número 1, ayudarnos a venir a Cristo. Eso lo muestra Juan 16, del 8 al 11, donde dice que el ministerio del Espíritu Santo es convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Eso tiene que ver con el Evangelio, con nacer de nuevo y con ser regenerado. Número 2, para ayudarnos a vencer la vieja naturaleza y vivir en el Espíritu, como dice Romanos 8, 9. Si nosotros no tuviéramos el Espíritu Santo, hermanos, nosotros no pudiéramos vencer esa vieja naturaleza, de ninguna manera. Aún así, mire las luchas internas que cada uno de nosotros tiene. Y cuánto tenemos que crecer. Y cuánto tenemos que batallar. Eso es contando con el Espíritu Santo. Imagínense si no lo tuviéramos a Él. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo ayuda a establecer el reino de Dios en la tierra a través del funcionamiento de la iglesia. Esto es el desarrollo de los dones espirituales. Por tanto, claro que creemos, como dice Efesios capítulo 2, 21 al 22, que el día en que nosotros pusimos nuestra fe en Cristo, fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y esa es nuestra fe y ese es nuestro testimonio. Y el que diga otra cosa o que piense otra cosa, no está pensando mal de los bautistas, está pensando mal de Dios. Porque todo lo que yo le he dicho son promesas de Dios. Pero aquí está diciendo, hermanos, de que como iglesia, hablamos como individuos, pero como iglesia, en conjunto, somos el templo de Dios. Esto es un privilegio que tenemos de gracia, hermanos. Tener el Espíritu Santo fue algo que no gozaron muchos por mucho tiempo. Antes de Cristo, el Espíritu Santo estaba en ciertos individuos para cumplir misiones especiales. Me refiero a reyes, a profetas, a sacerdotes. El Espíritu Santo venía a ellos para que cumplieran una misión y se acabó. Por eso entendemos cómo David llegaba a clamar y decir: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él clamaba por eso, porque sentía la necesidad de ser guiado por el Espíritu Santo. Ahora noten que eso fueron miles de años antes de Cristo. Después de Cristo y después de haber dado la promesa donde dice el Señor: conviene que yo me vaya para enviarles al otro. Desde ese momento el Espíritu Santo mora en el creyente. Esto es un privilegio tan grande que por eso la Biblia exhorta en Efesios 4:30 a que no contristemos el Espíritu Santo de Dios con pecados, con desobediencias, faltando a la voluntad de Dios. Ahora vamos a volver aquí al texto donde dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Templo es sinónimo de tabernáculo o santuario, y es todo edificio destinado a un culto. Lo que me está diciendo aquí cuando dice ustedes sois templo es que la iglesia ha sido destinada para darle culto a Dios, pero culto en conjunto. No nos asombre que hay muchos cristianos que creen que se conforman con creer y adorar a Dios en sus casas y dejan de congregarse.
Mira el grupo que tenemos aquí hoy. Hay muchos hermanos trabajando, muchos. Pero hay otros que pudieran estar aquí. Pudieran, hermanos. Como nos esforzamos cada uno de nosotros, siempre es el mismo grupo. Y nos esforzamos y estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? Porque la iglesia está para darle culto a Dios. Y entendemos que cada vez que la iglesia está reunida, siempre que yo pueda, obviamente, ahí yo voy a estar. Pero yo le digo a todo el mundo, no se preocupen, Dios sabe cuando queremos y no podemos, y cuando podemos y no queremos. Dios lo sabe, a Él no lo podemos engañar, pero yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos. Porque al reunirnos aquí en este lugar, somos templo de Dios y le podemos dar culto a nuestro Señor. Ahora, es interesante el hecho de que Pablo usa un vocablo que denota algo especial. Ustedes saben que el griego es un idioma muy rico en palabras. Y casi siempre para una cosa tienen 2 y 3 palabras porque quieren darle un sentido diferente. Por cada sentido, ellos tienen una palabra diferente. Yo pienso que a lo mejor el griego sería uno de los idiomas más difíciles de aprender porque para tabernáculo o santuario está la palabra hierón. Pero hierón se refiere al edificio completo, a un edificio, ¿verdad? Como el que queremos nosotros. Nosotros queremos un hierón, que vamos a orar por el hierón. Pero la palabra que está aquí escrita en griego es naón, que denota santuario. O sea que lo que me está diciendo aquí Pablo es que nosotros los creyentes somos el santuario de Dios. Los que adoramos, los que alabamos a Dios. Quiere decir, en ausencia de la iglesia, aunque esto fuera un hierón, no hay santuario. El santuario somos nosotros. Nosotros cuando nos reunimos somos el santuario a Dios. O sea, esa parte, sea del tabernáculo, como yo se los mostré ahí, en esta parte de acá, que se puede ver aquí con la columna de fuego, la parte del templo del tabernáculo donde se manifestaba de manera especial la presencia de Dios. Y nosotros sabemos que eso lo corrobora el mismo Jesús en Mateo 18:20, como comenzó el culto nuestro hermano diciendo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy. Cristo está aquí, en esta casa de los hermanos Aguilera, porque aquí hay un santuario. ¿Okay? Fíjense, lo que hace santo este lugar, ¿okay?, es Cristo en nosotros. Es lo que hace esto ahora que sea un santuario. Yo les digo esto porque hay un tabú entre los cristianos. Y les voy a decir cuál es el tabú. Creer que la plataforma de un edificio es el lugar santísimo. Y no es así. No es así. Inclusive hay pastores que han indicado que igual que está dividido en 3 partes el tabernáculo, así también es el templo. No es así. No es lo que está enseñándonos Cristo. ¿Okay? La diferencia de los que están en una plataforma, por ejemplo, yo estoy en este momento enfrente de ustedes. La única diferencia es que yo los estoy ministrando. Y como yo los estoy ministrando, yo tengo que mi testimonio apoyar lo que yo ministro. Esa es la única diferencia de estar aquí y allá. De que casi siempre los que están arriba de la plataforma están en condición de ministrar. Pero también en la parte de abajo del templo hay quienes están ministrando. Están los ujieres, están los hermanos del audio, todos ellos están ministrando y nos ministramos unos a otros. El santuario somos nosotros. No hay un lugar en la iglesia más especial que otro. ¿Entiende? Todo el templo
el grupo de creyentes es el santuario a Dios, porque es ahí donde está la presencia de nuestro Señor. Con esto yo les quiero decir que no hay cristianos de primera o de segunda. No pensemos nosotros que porque yo tengo que pararme arriba de la plataforma, yo tengo que cuidar más mi testimonio que el que está sentado. No es así. El que está sentado tiene que cuidar tanto su testimonio como el que está en la plataforma, porque todos estamos en la presencia de Dios. Con esto yo les digo que el Señor me ha llamado para pastor, no soy en ninguna manera ni más especial, ni más santo que ninguno de ustedes. Todos estamos bajo la misma calidad ante Dios. La repartición de los dones, el desarrollo de los dones, eso es por obra del Espíritu Santo para él poder organizar la iglesia. Pero todos tenemos la misma calidad de creyentes, no hay ni primera ni de segunda. Por eso que tenemos que quitarnos eso de que hay en la plataforma. No, hermano, en la reunión de la iglesia, sea abajo, sea arriba, ahí está el Señor. ¿Ok? Porque esto aquí, que era el lugar santísimo, ¿sabe quién es? Cristo. El lugar santísimo es Cristo. Y el lugar santo, que era donde entraban los sacerdotes, somos nosotros. Así ha sido reemplazado el tabernáculo, con Cristo como propiciatorio y nosotros que somos como sacerdotes los que ministramos la palabra de Dios o lo que hacemos para ministrar. Por eso es que en 1 de Pedro 2, vamos a leer ese versículo, es así como nos ve el Señor. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí se está refiriendo el Señor a todos los creyentes. ¿Okay? Todos los creyentes. Entonces usted ve que hoy día yo no entiendo por qué hay esa hambre de título y de lugar y eso sí. Hermanos, si somos iguales delante de los ojos de Dios. Todos somos iguales. Hoy día ya no quieren pastores, ahora son apóstoles. Y cada vez que quieren, yo no sé por qué. Si claramente Pedro lo dice lo que somos. Un grupo de sacerdotes, un pueblo santo. ¿Okay? El santuario, donde, según Romanos 12:1, tenemos que presentarnos en sacrificio vivo delante de Dios. Yo les traigo aquí un esquema, más o menos del tabernáculo, del templo. Se sabe que el templo pasó por muchas fases. Estaba el templo de Salomón, que fue el primero en ser reconstruido. Ustedes saben que ese fue destruido por Nabucodonosor, ¿verdad? Luego está el templo de Zorobabel. A ver dónde se encuentra por aquí. Que no lo tienen por aquí, pero Zorobabel reconstruye el templo que Nabucodonosor destruyó cuando regresaron del cautiverio. Y luego más tarde Herodes lo que hizo fue renovarlo, agrandarlo más. Y es increíble que la obra la empezó Herodes antes de Cristo y vino a terminar como en el 66 después de Cristo, la renovación de ese templo. 4 años después de haber sido terminada la renovación, volvió a ser destruido. Así que noten lo que es. El primer templo fue construido por los fenicios durante el reinado de Salomón. La obra duró 7 años, del 1013 al 1006 antes de Cristo. Lo destruyeron los caldeos en el 587.
fue reconstruido por Zorobabel en el 516, agrandado y renovado por Herodes, que comenzó en el 18 antes de Cristo a renovarlo. Repito, terminó en el 66 para ser vuelto a ser destruido en el 70. Ese templo siempre se caracterizó por su belleza, su esplendor, obra de marfil, oro, plata. Ustedes saben que leemos las escrituras y era la mejor madera, era todo lo mejor para ese templo, porque era el templo de Dios. Nosotros sabemos que estamos en espera de que se cumpla la profecía de que el templo vuelva a ser reconstruido, vuelva a ser profanado, y entonces en el milenio es que Cristo va a reconstruir el templo, y ahí es donde entonces por fin el templo va a durar hasta que vuelva a ser destruido. Cuando pensamos en los materiales, en todo lo que se llevó a cabo para construir estos templos, hermano, me dice a mí como iglesia, que ahora yo soy, como se dice Corintios, el templo de Dios. Me dice a mí como iglesia que todo lo que yo hago para el Señor, que es nuestro estandarte, ¿verdad? Tiene que ser ¿cómo? Lo mejor. Tiene que ser nuestro estandarte, lo mejor de nuestra capacidad. O sea, que no sea por negligencia o por lo que sea. Si hay alguna falta, que sea por incapacidad humana, pero no por negligencia. Porque al Señor siempre le tenemos que dar lo mejor. Ahora, el versículo 17, aquí hay una advertencia grande, ya yo voy a terminar ya casi, hermano. Si alguno destruyera el templo de Dios, acuérdense que se está refiriendo a la iglesia. Ese templo fue destruido ya 3 veces y va a volver a ser destruido y va a volver a ser levantado. No se está refiriendo al edificio, a la iglesia. Si alguno dice, destruye la iglesia, vamos a usar esa palabra para referirnos, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Quiere decir, puesto aparte por Dios para un uso específico. Esto lo prometió Cristo en Mateo 16, 18, cuando dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y la historia de la iglesia está repleta de individuos que han tratado por todos los medios de pararla o de destruirla. Y 2 cosas. Número 1, no han podido. Posiblemente los cristianos sean los más odiados, los más perseguidos, los más limitados. Siempre todo el mundo tiene los ojos puestos en los cristianos. Pero nadie ha podido exterminar la iglesia de Cristo. Nadie. Absolutamente nadie. No me estoy refiriendo a congregaciones. Congregaciones sí se hacen desechos. Pero estamos hablando como iglesia. La iglesia de Cristo. Nadie ha podido destruirla y han tratado. Y en segundo lugar, se prueba este versículo porque han sufrido graves consecuencias. Ustedes saben que en Hechos, capítulo 12, se cuenta la historia de Herodes Agripa I, el nieto de Herodes. Él trató de irse contra la iglesia. Y la Biblia dice que terminó comido de gusanos. Usted dirá, pues que todo el mundo termina comido de gusanos. Cuando se refiere así, comido de gusano, fue porque tuvo que haber tenido una muerte horrible. Horrible. Tuvo que haber sido la causa de muerte, por haberse metido con la iglesia. Hermano, nos quedaría tiempo para mostrar ejemplos de cuántas personas han tratado de destruir la iglesia y no han podido. Ahora, ya para poder aplicar lo que estamos estudiando aquí, ¿qué efecto causa en mí, ahora como persona, el hecho de yo ser parte del templo de Dios? Parte de esto, que comenzó con el tabernáculo, luego el templo de Herodes, el templo de Salomón, Zorobabel, Herodes, y ahora somos nosotros. ¿Qué causa en mí? ¿Qué efecto causa en usted, hermano?
Número uno, un tremendo asombro. Dios mismo morando en mí. Qué cosa tan grande, hermano. Porque cada vez que se inauguraban estos lugares, el lugar se llenaba de humo. Y nadie podía entrar por el humo que había, por la presencia del mismo Dios. El hecho de que Dios esté aquí entre nosotros, eso tiene que ser mi primera motivación cuando yo cojo las llaves, enciendo mi carro y me dirijo a donde esté la iglesia reunida. Yo sé que nosotros gozamos de coinonía, nos alegramos de vernos, nos gusta socializar, conversar, familiarizar, pero no debe de ser mi razón primaria para yo ir donde quiera que esté la iglesia. La razón es que venimos a ser templo de Dios. Y ahí está Dios, y somos los que adoramos y alabamos a Dios. Quiere decir asombro. Segundo, privilegio. Porque sabemos que esto nos ha venido por gracia, hermano. Porque si nuestra salvación es por gracia, ser templo de Dios también es un privilegio inmerecido. Y en tercer lugar, una tremenda responsabilidad de promover santidad en mi vida, de no darle lugar al diablo, de no contristar al Espíritu Santo, sobre todo dejándome de congregar, como dice Hebreos 10:25. Yo siempre les he dicho que hay una combinación funesta que le tenemos que tener miedo todos nosotros y la tenemos que evitar a toda costa. Y hay gente que aparentemente no tienen temor de Dios. La combinación funesta es contristar al Espíritu y darle lugar al diablo. Usted quiere verse acabado, como dice, que bien zarandeado, así bien, hasta que lo dejen así, que se tengan que poner a gritar, contriste al Espíritu Santo y déle lugar al diablo. Usted se va a acordar. Si no, va a tener que venir, mira, humillado, rendido y sometido a Dios a hacer su voluntad. Porque no es cualquier cosa ser el templo de Dios. Y por eso que Pablo les pregunta a los corintios, ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que aquí está morando Dios en medio de ustedes? Y que es una cosa tan grande que aún aquel que se atreva a destruir la iglesia, él va a quedar destruido. Va a quedar destruido. Y esa es mi confianza, esa es mi fe, hermano. ¿Sabes que nosotros como congregación hemos pasado mucho? No ahora, desde el principio hemos pasado mucho. Y mi fe siempre ha sido que, ¿sabes qué? Esta es la iglesia de Cristo. Y contra la iglesia de Cristo nadie, absolutamente nadie puede contra la iglesia de Cristo. Si es de hombre, ahí sí hay que ponerse a temblar. Pero como es de Cristo, hermano, no hay por qué temer. No hay por qué temer. Cada vez que un hermano me dice, mira, ¿por qué esto? No. Y no hay por qué temer, hermano. Si esto es de Cristo, es del Señor y nadie va a poder contra ella. ¿Okay? El Señor les bendiga, hermano.